tal? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la sesión 32 del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a abordar el tema experiencias de pruebas de laboratorio en sistemas de aislamiento. Nos acompaña para compartirnos el tema el maestro en ingeniería Ulises Espinosa Nava, a quien voy a proceder a presentar a continuación. Ulises Espinosa Nava es ingeniero en mecatrónica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ingeniería estructural por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a doctor en ingeniería civil en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Desde 2015 ha participado en el desarrollo de productos de base tecnológica en diversos campos de la ingeniería, incluyendo ingeniería de diseño, ingeniería mecánica, energía, ciencia e ingeniería de materiales, óptica aplicada y dispositivos antisísmicos. A lo largo de su trayectoria profesional ha conformado y colaborado en equipos multidisciplinarios orientados al desarrollo de nuevas tecnologías, trabajando conjuntamente con instituciones académicas, centros de investigación y empresas privadas. Actualmente colabora en Dampo Systems dentro del área de innovación y desarrollo, donde participa en el desarrollo de dispositivos antisísmicos, involucrándose en actividades relacionadas con la investigación y caracterización de materiales, ensayos experimentales, implementación de procesos de fabricación y ensamble, así como evaluación e instalación de sistemas en sitio. Su actividad académica se enfoca en el estudio experimental del comportamiento de interfaces deslizantes para sistemas de aislamiento sísmico, con especial interés en la relación entre propiedades de los materiales, comportamiento friccional y desempeño estructural. Maestro Ulises, bienvenido y te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Ok, de cualquier manera voy a apagar un momento la cámara para que sea más fluida la presentación, pero quedo atento a sus comentarios. Recuerden que en cualquier momento pues pueden hacer alguna interrupción. Les saludo a todos cordialmente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les preparé una sesión cerca de un poco más de una hora. Espero hacerlo lo más fluido posible. Y les recuerdo en cualquier momento estoy atento a sus comentarios. Ok, pues el día de hoy a mí me tocó el tema de sistemas de aislamiento sísmico, experiencias en pruebas de laboratorio. Mi nombre es Ulises Espinosa Nava, mucho gusto, buenas tardes a todos. Básicamente quería comenzar con esta figura. Aquí del lado izquierdo tenemos no sé si ustedes alcanzan a apreciar, si se distingue, parece una especie de estrella, sin embargo es un aislador sísmico. Me gusta mucho voy a reproducir, eh, voy a reproducir el video. Ahí precisamente estamos en el año 2021, precisamente es noviembre del 2021, es la torre de especialidades del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. En aquella ocasión iba yo como invitado en esas épocas de pandemia con el maestro Ramón Abud. Seguramente varios de ustedes lo conocen, es muy reconocido en el medio. Y en esa época estábamos esperando uno de los aisladores sísmicos para este hospital. Este hospital tiene pues como la etiqueta de ser el primer hospital aislado en México, en la Ciudad de México, pero con la particularidad de que tiene aisladores sísmicos deslizantes. Digo esto porque previamente ya había aisladores elastoméricos, pero este precisamente es el primero con este tipo de tecnologías. Entonces, en aquellas fechas estábamos esperando este aislador y yo mismo me cuestionaba y platicando con el maestro decíamos como, nos preguntábamos como qué gran cantidad de investigación, pruebas experimentales, teorías, investigaciones y demás desarrollos surgieron o fueron desarrollándose a lo largo de los años para que ese día pudiéramos tener ese aislador y esa tecnología en nuestro país. Para ese entonces, pues básicamente, y creo que ahora un poco también sigue siendo así, estas tecnologías se consideraban bastante novedosas, muy especiales. Incluso, pues precisamente grabábamos desde que llegaban los aisladores, cómo venían envueltos.
Pensábamos casi, casi que era pues, una nave espacial y por el empaque en el que venían, pues no parecía otra cosa, pero esta es la situación. Entonces, esta anécdota me hace plantear esta pregunta que quiero compartir con ustedes y es, ¿cómo? Y precisamente es el tema del que trata esta presentación y es, ¿cómo podemos garantizar que un aislador sísmico funcione adecuadamente el día del sismo? Es decir, el día del sismo de diseño para el cual se desarrolló ese sistema estructural. Y pues esto tiene varios retos tecnológicos, dado que pues nosotros no podemos controlar ni reproducir un sismo, pues tiene cierto interés. Entonces, por esta situación les he preparado una breve presentación, básicamente 4 secciones muy cortas. Quiero empezar con una introducción sencilla, simplemente para que todos estemos en la misma sintonía en relación a qué es el enfoque de aislamiento sísmico, qué lo hace diferente a los enfoques tradicionales de cómo se construyen las estructuras. Posteriormente entraremos a mayor detalle sobre este tipo de tecnologías de aislamiento sísmico deslizante. Aquí hacer la anotación, el día de hoy básicamente estaremos centrados en la tecnología deslizante. Como ustedes sabrán, hay aisladores elastoméricos, pero esto sale de los alcances de esta presentación. Posteriormente, y es la parte principal de esta charla, les he preparado unas diapositivas para que podamos en conjunto discutir y poder pues documentar y divulgar algunos estudios experimentales que se hacen sobre este tipo de sistemas, desde caracterización de materiales, ensayos a baja escala, a nivel dispositivo, a nivel materiales, a nivel interfaz, hasta llegar en este caso a ensayos normativos, es decir, ensayos sobre dispositivos sísmicos ya que van directamente a instalarse a una edificación. Y finalmente, una muy breve sección sobre tendencias tecnológicas, es decir, qué viene en el futuro próximo, qué es lo que están haciendo las empresas a nivel mundial, qué nuevas mejoras vienen para este tipo de tecnologías. Muy bien. Para empezar, quisiera comenzar con este concepto del enfoque aislado. Básicamente, todos ustedes sabrán que el problema fundamental de la ingeniería estructural se basa en desarrollar un sistema que sea capaz de resistir acciones o fuerzas para las cuales está siendo diseñado. Esto puede incluir fuerzas o acciones gravitacionales y acciones sísmicas, que es lo que aquí nos hace de interés en esta sesión. Y en relación a esta situación, a este problema, y al tema que hoy traemos de aislamiento sísmico, básicamente uno puede entender que existen dos tipos de enfoques para afrontar este problema. Por una parte tenemos el enfoque convencional, eh, básicamente se denomina convencional porque es la manera común en la cual se resuelve. Básicamente aquí en la figura del lado izquierdo podemos ver una representación de un sistema estructural. Este sistema estructural está conectado rígidamente al suelo, de tal manera que el movimiento del suelo se transmite directamente a la estructura. En contraparte a esta situación, tenemos el enfoque aislado, donde el sistema estructural, digamos, mismo sistema estructural, se desacopla cinemáticamente del suelo. En este caso, ¿a qué nos referimos con desacoplamiento cinemático? Básicamente que el movimiento del suelo no se transmite de manera directa e intacta al sistema estructural. Y esto trae esto que parece una conceptualización sencilla, trae bastantes implicaciones a nivel estructural y de la infraestructura. Es decir, desde un punto de vista de análisis de sistemas, el sistema de base rígida puede entenderse como un sistema donde está trabajando con una alta entrada de energía. Esta energía es la proveniente de las acciones sísmicas y
tal cual se está colocando prácticamente un cable directo hacia la estructura, si lo pueden imaginar de esa forma. Y eso implica bastantes situaciones, desde que esto hay que diseñarlo de una manera más detallada, implica elementos más robustos, de mayor rigidez, más resistencias, estudios más detallados, a diferencia de cuando prácticamente le cortamos el cable a la energía, a la energía y tenemos un sistema operando con una cantidad de energía mínima. Esto también tiene implicaciones. Básicamente las estructuras pueden volverse más ligeras, el diseño es más simple, más directo, en principio puede implicar estudios menos complejos. Y básicamente estas tecnologías es de lo que vamos a hablar. Eh, Perdón, antes de pasar a la siguiente, como pueden darse cuenta, para poder alcanzar un sistema aislado, pues básicamente necesitamos de dispositivos especiales que se llaman aisladores sísmicos. Me imagino que a lo largo de las sesiones de este taller han podido estudiar a detalle este tipo de dispositivos y en esta ocasión pues simplemente les daré alguna introducción básica. Quiero contarles que este enfoque es tan, pues de cierta manera tan sorprendente que hace tiempo buscaba como, me puse a hacer una investigación sobre metiéndome en todas las patentes posibles relacionadas con las tecnologías de aislamiento sísmico y uno puede encontrar que los primeros registros tienen que ver con sistemas que si bien no lo declaran como aisladores sísmicos, están en la línea de estos funcionamientos, es decir, el desacoplamiento cinemático entre el suelo y la estructura. De tal manera que algunas de las primeras patentes de las que tenemos registro, posiblemente sean más, hayan otras, sean otros autores adicionales. Aquí simplemente es un resumen general, pero la verdad es que sí, a nivel de la literatura, esto es lo más reconocido. Es, por ejemplo, la patente de Toyon en 1870 donde si ustedes la aprecian, básicamente se parece mucho a un aislador sísmico deslizante moderno, es decir, al concepto moderno de aislador sísmico. Básicamente, si ustedes pueden apreciar, tenemos unas superficies cóncavas y de manera intermedia tenemos unos elementos desacoplados, lo cual permite el desacoplamiento cinemático y el movimiento relativo, y con esto impedir que el movimiento del suelo pase al de la estructura. En este mismo sentido, tenemos esta patente de 1907 de Bechtold. Se trata de una fosa repleta de material granular y una vez más, por un medio diferente, se consigue el desacoplamiento cinemático y en este caso también la disipación de energía a partir del roce entre todos estos materiales granulares y una vez más es una especie de sistema aislado sísmicamente. En este mismo sentido, tenemos esta patente de 1909. En este caso, el desacoplamiento se consigue mediante materiales laminares. Por ejemplo, aquí en esa patente se mencionaba que utilizaban mica y talco para conseguir el deslizamiento. Y una vez más, es muy similar a los sistemas aislados de la actualidad. Aquí también vale la pena hacer algunas observaciones. En mi opinión, las tecnologías de aislamiento sísmico son tan eficientes que incluso antes de que existiera formalmente el concepto de ingeniería sismo resistente, ya había patentes que estaban apuntando hacia sistemas de aislamiento sísmico. En estas épocas no se entendían tanto como dispositivos, sino como métodos constructivos. Esto fue cambiando a lo largo de los años. Bueno, aquí me he saltado varias décadas, varias etapas, pero donde sí quiero llegar es a los años de 1980. Esta década es importante porque aquí al analizar este compendio de patentes,
uno puede entender que los sistemas de aislamiento sísmico ya empiezan a entenderse como dispositivos especializados, es decir, dispositivos modulares que comparten cierta configuración, que pueden fabricarse en serie, y eso cambia un poco digamos que la mentalidad a nivel de la disciplina. Por ejemplo, a mí me gusta mucho señalar la patente de 1985 del ingeniero mexicano Manuel González Flores. eh, Presenta un aislador sísmico a partir pues, de balines. Y realmente lo curioso es que este sistema sigue todavía instalado en la estructura a la que se le equipó. Las personas que sean de la Ciudad de México y que estén metidas en el tema seguramente sabrán de la escuela que está en Calzada Legaria, que actualmente tiene instalado este sistema y ha resistido 1985, el 2017. Alguna vez fui, pues por curiosidad, a buscar a poder observar el sistema y no lo pude ver completamente, pero es un hecho que sigue ahí. Y bueno, digamos que las autoridades de la escuela me decían que es muy común que investigadores de Europa, digamos de Alemania, Japón, Estados Unidos, vayan con la misma intención que alguna vez a mí también me motivó. En este mismo sentido, y una de las patentes también más conocidas es la de 1987, algunos años después del ingeniero González de Víctor Sayas. Es un aislador sísmico básicamente como el concepto moderno que tenemos de los aisladores deslizantes. Y les reitero, aquí se encuentra un cambio de paradigma porque los dispositivos empiezan a entenderse como sistemas especializados, sistemas mecánicos especializados, y pues esto trae algunas repercusiones. Muy bien. Hablando de la configuración mecánica de los aisladores sísmicos, he de decirles que pues digamos que cuando explico con algunos colegas o alumnos esta configuración, resalta esta situación, y es que tienen una configuración mecánica bastante simple. Tienen pocos elementos, tienen componentes sencillos, tienen pocos materiales, sí tienen diversos materiales, pero en realidad son pocos y son materiales no tan fuera de lo común, básicamente acero y polímero, que es pues uno de los materiales más comunes en la vida moderna. Entonces aquí les tengo esta breve animación. Eh, sobre la funcionalidad que tienen estos componentes, simplemente como introducción, he de decirles que está declarado en la normatividad, digamos que en la modernidad, todo el funcionamiento, las pruebas experimentales, las validaciones, las certificaciones de este tipo de tecnologías ya está establecido en normas internacionales, y pues la comunidad se adopta estas recomendaciones. Entonces, si nosotros revisamos la norma 15129, podemos encontrar las funciones básicas que debería de tener un sistema de aislamiento sísmico, y esto es soportar carga vertical. Esto es que la descarga vertical pasa por la configuración mecánica del dispositivo. Tenemos el desacoplamiento lateral de baja rigidez. Básicamente eso implica que el elemento intermedio no está unido a los elementos exteriores. Aquí no se ve el plato superior, lo quité para que sea más fácil de apreciar por todos nosotros, pero básicamente es que están desacoplados. Y además que ese desacoplamiento, en el caso de los aisladores sísmicos deslizantes, tiene la particularidad de que permite controlar el periodo fundamental de vibrar por medio de una geometría, que es el radio de curvatura de esa superficie. Además, tienen capacidad para acomodar desplazamiento lateral, en el cual incurrirá la estructura que equipa estos dispositivos,
Y finalmente, la cuarta funcionalidad es proporcionar amortiguamiento suficiente para poder controlar los desplazamientos del sistema estructural. Muy bien, entrando con mayor detalle, podemos hablar sobre la configuración mecánica. Como ya les adelantaba, es algo muy sencillo. Tenemos dos platos deslizantes. Bueno, aquí también hacerles la anotación. En este caso me estoy centrando en un aislador sísmico de doble curvatura, pero básicamente aplica para las subconfiguraciones que ahorita podríamos mencionar. Pero entonces tenemos dos platos deslizantes. Estos elementos son de acero, tienen la particularidad de que tienen una curvatura esférica. Estas superficies están recubiertas, en la industria moderna se hace con acero inoxidable o con recubrimientos de cromo y tienen una baja rugosidad superficial, y además se controla el nivel de rugosidad al que se instala en el sistema. Además tiene un elemento que nosotros llamamos oscilador. Digamos que en la literatura hay diversos nombres, nosotros le llamamos oscilador. Este elemento está libre, como ya les mencionaba, y al igual que los platos deslizantes, tiene recubrimientos poliméricos. Entonces, como podrán ir adelantando, básicamente el funcionamiento de un aislador sísmico deslizante, como en este caso el de doble curvatura, depende de la interacción superficial entre dos materiales, uno de naturaleza polimérica y uno que es de acero inoxidable. Muy bien. Entonces, como ya les hacía hincapié, en realidad un aislador sísmico deslizante y, y en general los aisladores sísmicos son dispositivos muy simples. Desde un punto de vista mecánico y constitutivo de componentes son dispositivos simples. Sin embargo, a mí me gusta también hacer hincapié en que pues las apariencias pueden engañar. En realidad se tratan también de dispositivos bastante complejos en relación al entendimiento de su funcionamiento. A mí me gusta explicar esta situación y hemos estado trabajando a nivel de investigación en explicar el funcionamiento de estos sistemas mediante un marco de cuatro dominios. Es el dominio de las propiedades físico-químicas de los materiales que constituyen al dispositivo, es decir, acero y polímero. Luego tenemos el dominio de los mecanismos de fricción. Como ya les decía, estos dispositivos se basan en funcionamiento friccionante y existen mecanismos por los cuales se genera esta fricción. Aquí es un sinfín es todo un área de estudio, sin embargo, pues por ahora nosotros lo simplificamos de cierta forma que ahorita vamos a ver. También tenemos el dominio de la respuesta friccional, es decir, una vez ya constituido como dispositivo, este dispositivo tiene una respuesta particular. Puede entenderse con varios factores, pero de manera general son los coeficientes de fricción que desarrolla y el comportamiento fuerza-desplazamiento o lazos de histéresis que desarrolla ante las excitaciones que se le colocan al sistema. Y un cuarto dominio es el sistema estructural o del rendimiento estructural, es decir, una vez que este sistema está instalado en un sistema estructural, hay propiedades que repercuten en la propia estructura, como la fuerza de rompimiento, la energía de disipación y demás. Entonces, simplemente de manera general, hablar de alguna de las propiedades físico-químicas o del dominio físico-químico de los materiales. Como les decía, uno lo puede entender a un detalle cada vez menor, porque pues cada vez uno puede avanzar en una escala menor, pero en general nosotros lo entendemos así. Sabemos que la estructura química del material deslizante tiene un papel fundamental. Esto es, los grupos funcionales de las moléculas de las cuales está conformado el polímero prácticamente controlan cómo funciona este sistema. Esto también tiene que ver con la polaridad de cargas que tienen estos grupos funcionales
y a su vez esto pues también determina las interacciones intermoleculares del material deslizante. Perdón. Asimismo, también he de comentarles, estos materiales deslizantes, por simples que parezcan, en realidad son materiales bastante complejos. En este caso se tratan de materiales con fase cristalina y amorfa, de tal manera que es importante saber las fases cristalinas y el porcentaje cristalino amorfo que tiene el sistema, porque esto también repercute en cómo es su respuesta a nivel estructural. Adicionalmente, como ya les decía, el fenómeno de funcionamiento de un aislador sísmico es un fenómeno de superficies. Aunque parezca aparatoso, en realidad el fenómeno se está desarrollando en la superficie de estos dos materiales, lo cual llamamos interfaz de deslizamiento, y se vuelve muy importante la energía superficial que tienen ambos materiales, ambas superficies, ambas preparaciones, lo cual puede estar caracterizado entre varias cosas por el grado de hidrofóbico o hidrofílico que tenga ese material. Adicionalmente, las propiedades térmicas de estos materiales deslizantes también repercuten en la respuesta, es decir, la temperatura de fusión, cómo se degradan con la temperatura, termina jugando en su funcionamiento. Y también, un poco repitiendo, les decía que en realidad es un fenómeno de superficie, de tal manera que la topografía o la microestructura de las superficies, incluyendo las rugosidades superficiales, pues repercuten en el funcionamiento. De tal manera que si uno interpreta estas propiedades físico-químicas, son las que determinan cómo se desarrollan los mecanismos de fricción en el aislador sísmico. Como les decía, esto es todo un campo de investigación, pero por ahora básicamente podemos pensar que hay dos mecanismos dominantes de fricción en este tipo de sistemas. Uno es el de adhesión por interacción intermolecular entre los materiales, y tenemos otro que llamamos plugging en la literatura, o también la traducción sería arado. Se forma cuando un material es más duro que otro y hay deslizamiento relativo entre ellos, lo cual es básicamente lo que pasa en un aislador sísmico. Entonces, a mí me gusta representar estos dos mecanismos de fricción como una balanza, de tal manera que los estudios nos han llevado a determinar que cuando una interacción es más adhesiva, termina siendo con menos arado y viceversa. Entonces se vuelve importante caracterizar qué mecanismos de fricción intervienen en el aislador sísmico, porque eso repercute con el tercer dominio y es el de la respuesta friccionante. Básicamente el dispositivo, cuando es caracterizado, entre otras cosas, se puede caracterizar por sus coeficientes de fricción, tanto estáticos como dinámicos, y cómo estos coeficientes cambian o son dependientes de las velocidades, las presiones, las temperaturas y demás factores. Asimismo, estos mecanismos de fricción también repercuten en cómo se generan las curvas fuerza-desplazamiento características de estos dispositivos, y a su vez este tercer dominio repercute en el sistema estructural, de tal manera que va a repercutir en la fuerza de ruptura que tiene el aislador sísmico, y que a su vez es la fuerza que puede estar jugando para la interacción de las columnas o los elementos estructurales. También esta respuesta friccionante es la que determina cuánta energía se disipa y en qué cantidades entre ciclo y ciclo, y también las propiedades de recentrado. Tal manera que, digamos que redondeando esta idea y para no entrar en mayores detalles con esta situación, volvemos a decir que los dispositivos de aislamiento sísmico de tipo deslizante son simples, sí, pero en realidad son complejos. Como pueden ver, la interrelación de las propiedades físico-químicas llevadas hasta lo que se observa en el rendimiento estructural de un sistema, implica pasar por varias etapas y hacer modelos cada vez más complejos. Entonces, digamos que simplemente les planteo esta situación.
Entonces, ahora sí, pasando a una parte más, pues más fluida de cómo evaluamos el funcionamiento de un aislador sísmico. Es decir, cómo podemos asegurar que va a funcionar cuando no es posible activar el sismo con un control remoto, ¿no? Entonces, básicamente, todo empieza con con la caracterización de las propiedades del aislador sísmico. Como ya les decía, este sistema son superficies de deslizamiento esféricas. Por tal razón, una de las principales características que determina esta geometría es el radio de curvatura. Se vuelve tan importante que este radio de curvatura es el que determina el periodo fundamental de vibrar del sistema, o sea, del aislador sísmico, y a su vez estos determinan el periodo de vibrar fundamental de la estructura. Entonces es sumamente importante saber fabricar superficies esféricas, pero también saber evaluarlas y hacerles controles de calidad. Entonces, en general en la industria internacional se utilizan sistemas de mediciones por coordenadas, o CMM por sus siglas en inglés, y he de decirles que aquí es donde está gran parte de la precisión de estos sistemas. Típicamente tienen desviaciones del orden de micras. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo, tiene una circularidad con una desviación de 45 micrómetros. Eso prácticamente es irreconocible para términos mecánicos, pero es muy importante poder asegurar la precisión en la fabricación de estos sistemas. Adicionalmente, como les decía, el aislador sísmico funciona a partir de una interacción de superficies, de tal manera que es sumamente importante saber qué rugosidad tiene la superficie. Y una vez más, como ya les decía, en las normatividades internacionales, hay varias, pero algunas de la más desarrollada y más aceptada a nivel mundial es la normatividad europea, pero sin descartar la normatividad americana y la normatividad japonesa, entre otras. Ya está establecido ciertos intervalos de rugosidad. Por ejemplo, si ustedes revisan la normatividad europea, se marca que la rugosidad superficial en factor RZ debe de ser de menos de una micra, y eso es lo que le da pues margen a los fabricantes para poder calibrar sus dispositivos. ¿Con qué podemos medir la rugosidad superficial? En realidad hay bastantes métodos. Tenemos desde lo simple a lo complejo. Por ejemplo, básicamente desde con un rugosímetro, un perfilómetro, y también depende del fenómeno y el estudio que se quiera hacer. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso particular, cuando hemos querido medir desgastes, lo hemos realizado con microscopía de fuerza atómica. Cuando es necesario evaluar la microestructura de los materiales, podemos usar microscopía electrónica de barrido, SEM. Entonces, la situación es que es importante poder cuantificar las rugosidades, y los métodos dependen del tipo de análisis para lo cual se esté realizando. Adicionalmente, pues al usar materiales es de suma importancia caracterizar los materiales que se emplean en el dispositivo. En este caso, como ya les decía, el aislador sísmico tiene recubrimientos poliméricos, entonces es de suma importancia poder hacer ensayos a compresión. Esto se puede hacer con máquina universal de pruebas mecánicas. Aquí una vez más es muy importante las geometrías de la probeta. Obviamente la geometría es lo que domina la capacidad o la resistencia de esta probeta, en el sentido de que, pues precisamente es lo que hacen los fabricantes, es decir, tener bien caracterizado, saber qué geometrías de probeta utilizan, cómo esto repercute en el funcionamiento del dispositivo en general. Básicamente también decirles que es típico que los ensayos a compresión se hagan a velocidades de deformación bajas, digamos en el orden de 0,1 milímetros por segundo, pero esto variará dependiendo de sistemas, de materiales y de aplicaciones.
Simplemente aquí para ilustrar, pues les presento una máquina de universal de pruebas mecánicas. Tenemos una probeta, cómo va evolucionando en su deformación y el esfuerzo en megapascales. Aquí, por ejemplo, me gusta esta imagen porque representa la resistencia típica de un teflón. Me parece que no lo comenté al inicio, pero a los inicios de las tecnologías de aislamiento sísmico, uno de los materiales más utilizados era el teflón. En la actualidad ya no es así, pero digo, esto siempre sirve de referencia. Adicionalmente, es necesario estudiar a nivel, digamos que pasar de lo particular a lo general. Entonces, por ejemplo, aquí también nos hemos dado a la tarea de estudiar el comportamiento friccionante con maquinaria más fina. En este caso tenemos simplemente el estudio de la interfaz deslizante de material eh, polimérico con una superficie cóncava y para esto usamos resoluciones bastante finas, por ejemplo aquí en el intervalo de 1 mN, y esto nos permite hacer unos primeros ensayos, es decir, podemos empezar a ver cómo es el funcionamiento del sistema. Recordemos que esto son estudios preliminares antes de llegar a estudios a mayores escalas, pero revelan bastante información desde cómo es el rompimiento, cómo se mantiene la fricción, cómo es la diferencia al agregar o quitar componentes en el material polimérico, cuando agregamos o quitamos aditivos o cargas, rellenos en el polímero, entonces nos da bastante información. Y de ahí, pues, hay bastantes cosas por estudiar para estos materiales. En nuestro caso, pasamos desde espectroscopías de infrarrojo para determinar los grupos funcionales presentes en nuestras formulaciones, difracciones de rayos X para poder cuantificar las fases cristalinas, porcentajes de la cristalinidad respecto a la fase amorfa, caracterizamos la energía superficial de nuestros materiales. Hacemos pruebas térmicas para ver cómo se van degradando con aumentos de temperatura, cómo van perdiendo masa y demás. Esto en un primer dominio, como del material, y a partir de eso también es necesario hacer estudios de baja escala. Por ejemplo, aquí les presento simplemente de ejemplo un estudio experimental realizado en la mesa vibradora, esto a nivel de evaluación del dispositivo. Mm, en este caso tenemos un aislador sísmico de simple curvatura, de tal manera que solamente una superficie o un plato es de curvatura esférica y es el que tiene el fenómeno deslizante. Y tenemos un oscilador articulado y entonces esta es la configuración. Tenemos únicamente un aislador sísmico, apoyos de rodillos en un extremo y una aplicación de masa, digamos que poca masa, es un ensayo de baja escala. Sin embargo, y voy a presentarles un video, podemos ver características importantes del dispositivo. Por ejemplo, aquí estamos aplicando una señal senoidal. Me parece que ahorita no lo anoté en la diapositiva, pero de cierta frecuencia, con una amplitud de desplazamiento de 30 milímetros. Y básicamente con esta situación podemos ver cómo es la reducción de la respuesta a nivel de desplazamiento digamos que arriba de la superestructura y en el suelo. Por ejemplo, aquí en la gráfica tenemos la respuesta en desplazamiento de la señal de desplazamiento de entrada y el desplazamiento de salida. Básicamente y en general, para esta configuración, para estos materiales, para estas condiciones de la interfaz deslizante, podemos tener reducciones hasta del 85% de la respuesta. Lo mismo pasa con las respuestas en aceleración. Tenemos reducciones importantes, también del orden de 75% de la respuesta.
Y este es el tipo de estudios que nos empiezan a dar información para ir evolucionando el funcionamiento. Por ejemplo, aquí les muestro algunos estudios también a baja escala para determinar los desgastes. Como ya les decía, no necesariamente tiene que ser con estas técnicas, pero aquí se realizó la medición con microscopía de fuerza atómica antes y después de un registro sísmico. En este caso, era una versión escalada del registro del sismo de la Ciudad de México de 1985 y podíamos evaluar el desgaste del material antes de ser sometido a esas acciones. En este caso, básicamente para tener parámetros, es decir, uno se pregunta, ¿se desgastarán o no se desgastarán estos materiales? Pues la verdad es que se desgastan, pero estamos hablando de nanómetros, entonces para fines de un observador a escala macro, prácticamente esto no se desgasta. Una vez más, repito, esto es para un estudio a escala con ciertas características, materiales, configuraciones y demás, pero ilustra las pruebas experimentales. Adicionalmente, hemos, como parte de mi tesis doctoral, realizado estudios para evaluar la respuesta ya no solo de un dispositivo, sino de un conjunto de dispositivos. En este caso tenemos un edificio de elementos prefabricados de concreto, escala 1 a 3, con conexiones atornilladas, 3 niveles. Aquí se puede apreciar en la animación. Este, Aquí está con mayor detalle. Tenemos un nivel de aislamiento y 3 niveles arriba de este. Tenemos una altura de 3100 milímetros, claros de casi 3 metros y 1,5 metros. La masa acumulada del sistema es 6 toneladas. Tenemos 4 dispositivos de aislamiento sísmico de simple curvatura y estos tienen capacidad de hasta 30 milímetros. Entonces aquí pueden ver la colocación de transductores, por ejemplo, para poder tener mediciones de desplazamiento. Podemos apreciar los aisladores sísmicos en las 4 esquinas, un actuador dinámico que es el que excita al sistema. Y una vez más, esto nos da bastante información preliminar antes de hacer ensayos de mayor envergadura. Por ejemplo, aquí tenemos la respuesta a fuerza-desplazamiento de algunos materiales deslizantes y nos empiezan a dar cierta información. Adicionalmente, por ejemplo, en esta ocasión, también estas pruebas experimentales no siempre son específicas para caracterizar la respuesta del aislador sísmico como tal. A veces también se prueban procesos de instalación, maniobras, coordinación de equipos. Por ejemplo, aquí se está probando un proceso de gateo de la estructura, este, cómo es la coordinación, qué particularidades tiene y demás. Muy bien, entonces, me había comentado la ingeniera Vania que generalmente toman un receso a las 5 en punto. Entonces, no sé si continuar con la sección siguiente, que ya serían pruebas en laboratorio a escala real, o si adelantamos un poco el receso. Ingeniera, tú me dirás. Pues, ¿te parece bien si tomamos de una vez los 10 minutos y volvemos ya con este tema? Yo creo que sí, para no interrumpir a mitad. Va, perfecto. Entonces, son 4:55. ¿Les parece bien regresar 5:05? Ok, Perfecto. Ahora nos vemos. Gracias. gracias.
Realizamos un edificio con vacío en la parte de abajo. Que como lo mencionaba, que primero se hace una estructura normal, pero como me falta la otra parte como social, como sincronizadores sísmicos. Y lo que hicimos es que en la cimentación fuimos entrelazando las piezas y conforme se iba levantando pusimos contraventeos. Y pues que normalmente con unas formas irregulares, son dos fachadas que son suaves. Listo, ya estamos por acá, maestro Ulises, de nuevo. Tenemos algunas preguntas en el chat, entonces, si gustas, atendemos de una vez o como tú me indiques. Sí, les comentaba que si quieren, ahora también para poder escucharlos a ustedes, estaría bueno poder revisar algunas preguntas. Va, perfecto. Pues mira, nos enviaron algunas preguntas en el chat. El ingeniero Pablo Peña menciona, tengo entendido que por carecer de adecuado mantenimiento, tal sistema de la secundaria de Legaria ya no funciona. La verdad, yo fui como en el 2020, ¿qué será? En el 2021 o 22, el sistema estaba operando. Sí, no me dejaron verlo porque pues al ser escuela tiene ciertas restricciones. Luego, el año pasado estuve trabajando con algunos estudiantes del colegio militar. Me comentaron que ellos, no sé, por sus credenciales tal vez los dejaban pasar y según yo sí pudieron entrar, pero no, la verdad no sé más al respecto. De acuerdo. El ingeniero Ernesto Díaz pregunta, ¿ya se fabrican en el país los dispositivos deslizantes? Sí, ingeniero, precisamente este curso que organiza la empresa Dampo es uno de los, si no es que el primer fabricante nacional de aisladores sísmicos probados y ensayados con los más altos estándares de la normatividad europea, que es la máxima a nivel mundial. Vale, muchas gracias. Creo que por ahora esas son las preguntas que había o comentarios. De todas maneras, pues voy a dejar el chat abierto en caso de que vayan surgiendo otras, pues por ahí que nos las vayan compartiendo. Claro, de igual manera les recuerdo que en cualquier diapositiva, si tienen algún comentario, e incluso vuelve más enriquecedor si hacen la pregunta en el instante. Ah, ya tenemos una más por acá. Ok. El ingeniero José Luis Espínola González menciona, ¿cómo afecta las condiciones ambientales en la duración de estos dispositivos? Sí, en general y en términos, eh, digamos que brutos, no terminan afectando tanto a la interfaz deslizante, de tal manera que, por ejemplo, en las normatividades europeas se marca que estos sistemas son libres de mantenimiento y por libres de mantenimiento es
que consideran más de 50 años, en los cuales no hay que alterar digamos, no hay que hacerle ni nada al sistema porque, pues básicamente está cubierto. Por qué es así esta situación? Simplemente por dos cosas. Uno, por los materiales, digamos, hablando del acero inoxidable, que es lo que forma la superficie deslizante, pues obviamente no se oxida, o bueno, se oxida, pero a una tasa lentísima, porque pues todo tiene que oxidarse por equilibrio termodinámico, pero, o sea, en 50 años no se va a oxidar. Luego, el uso de materiales deslizantes, estos materiales en gran medida son, pues prácticamente son sorprendentes porque son inertes, es decir, muy difícilmente reaccionan con algo, incluso disolverlos es complicadísimo, este, no se degradan con la temperatura. Si vieron ahí, por ejemplo, en alguna diapositiva, comienzan a perder masa más allá de 400, 500 grados centígrados. Pues básicamente es lo que le da esa robustez al paso de los años. Muchas gracias, maestro. El ingeniero, asistente, pregunta, ¿solo existe este tipo de diseño de aisladores deslizantes? No, ahorita básicamente lo que he mostrado es aislador sísmico deslizante. En la literatura también se le conoce como péndulo de fricción. No sé si por ahí hay alguna, tal vez por ahí hay alguna duda. Pero más adelante les voy a mostrar, digamos que les he mostrado de doble curvatura, de una curvatura, de doble curvatura con un sistema articulado que generalmente se usa en puentes. Más adelante les mostraré un pequeño video, pero en general, mm, sí, en mi perspectiva, siento que lo más usado a nivel mundial es doble curvatura y doble curvatura articulado. Vale, muchas gracias. El ingeniero José Luis González nos pregunta, ¿cómo afecta el funcionamiento de los aisladores en los edificios que sufren asentamientos diferenciales, como puede ocurrir aquí en Ciudad de México? Sí, precisamente en situaciones donde puede haber asentamientos diferenciales, es muy importante poder cuidar o limitar que sucedan estos asentamientos, para lo cual pues hay bastantes métodos de control. Simplemente es que hay que tener un nivel de aislamiento bastante rígido, ya sea con losa, con traves. Entiendo que en la práctica ingenieril eso está bastante resuelto. Sí lo afecta porque el dispositivo tiene que trabajar en una posición horizontal. Se puede contrarrestar un poco cuando el dispositivo tiene un oscilador articulado, pero la verdad, sí, la preferencia es que se controle el hundimiento. Incluso ya tecnológicamente hay sistemas para compensar hundimientos desde la época de los ochentas. Entonces, siento yo, en mi opinión, no es una limitante, simplemente es que hay que controlarlo. Perfecto, muchas gracias. El ingeniero Guillermo Reyes menciona, buenas tardes, doctor Ulises. En alguna ocasión vi una propuesta a base de geotextiles en la aislación de base. ¿Conoce esta metodología? La verdad, no. Lo que sí le he de comentar al ingeniero que hace la pregunta, no sé si por ahí vaya sí, su pregunta, pero gran parte del funcionamiento de estos dispositivos está, repito una vez más, en la interacción de la interfaz deslizante. ¿Y qué forma parte de esa interfaz? Una de esas cosas es el material polimérico. Entonces, lo que sí hay son investigaciones donde algunas empresas han empezado a hacer materiales compuestos con fibras de, eh, digamos, fibras que refuerzan los materiales poliméricos, pero estamos hablando de microfibras, o sea, no es como estas fibras del concreto, sino estamos hablando de microfibras, nanofibras.
Entonces ahí sí hay bastante investigación. También hacerle la anotación, y esto es algo que yo pues prácticamente descubrí conforme me iba adentrando también en estos temas. A veces uno piensa como en el polímero, como si fuera un producto ya terminado, y la verdad es que no. Digamos, estos materiales año con año siguen innovando, se siguen mejorando, se siguen agregando nuevos elementos para hacerlos más resistentes, que deslicen con menor fricción. Sí hay reportes donde se les ha añadido fibras, pues digamos nanofibras. También digo, tengo, por ejemplo, algunos colegas que han comenzado a estudiar con radiación en estos polímeros, porque a final de cuentas, pues sigue viva esa investigación. De hecho, si ustedes revisan en la literatura, tan solo la ciencia de polímeros me parece que ha dado como 2 o 3 premios Nobel en la historia moderna. Entonces, sí está bastante viva esa área de investigación. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Gerardo Rangel menciona, para apoyos de la estructura donde se coloquen aisladores, ¿existe la posibilidad de que el sistema desacoplado cinemáticamente pudiera generar tensión en algún apoyo? En ese caso, ¿el aislador puede tomar tensiones? No, estos sistemas no están diseñados para tomar tensiones, eh, así como se los estoy presentando. Sin embargo, ya hay empresas y sobre todo también a nivel de investigación, hay configuraciones que son capaces de tomar cierta tensión, pero en lo general, pues digamos que estructuralmente es tarea del ingeniero diseñador, disminuir o eliminar las tensiones presentes en estos sistemas. De acuerdo, muchas gracias. El ingeniero Ernesto Díaz pregunta, ¿el acero es grado quirúrgico o mejor? Me imagino que se refiere al acero inoxidable. El acero inoxidable está estandarizado en la normatividad europea, qué aleaciones deben de usarse. En general es un acero de bajo contenido de carbono. O sea, digamos que aunque nosotros veamos aceros inoxidables convencionales, siempre tienen una pequeña cantidad de carbono, y eso es lo que provoca que se oxiden. Estamos hablando de oxidaciones a 20, 30, 50 años. En este caso, el acero que se utiliza para aisladores sísmicos deslizantes son aleaciones de bajo contenido de carbono, y también de ahí viene, digamos que toda una parte de caracterizar esos materiales, también esa situación de que tengan menos contenido de carbono, y tiene implicaciones con los procesos de pulido que llevan estas superficies, con las rugosidades que pueden alcanzar y demás. Muchas gracias. Y finalmente, el ingeniero Raimundo Verdeja menciona, a nivel de materiales, en un aislador deslizante, ¿se parte de acero estructural para su fabricación? ¿Son metales especiales con aleaciones? ¿Se parte de placas de gran espesor a las que se le hacen maquinados para lograr las curvaturas y el pulido o rectificado? Sí, precisamente se parten de placas. Estas placas se trabajan mediante maquinados, se les dan las curvaturas. Hay tecnologías donde el recubrimiento es un cromado exterior, es decir, es una capa de material. Hay otros donde el recubrimiento es un conformado de lámina. Este, sí, y digamos que cada fabricante tiene sus métodos, pero al final de cuentas todos los métodos están, o las normativas internacionales contemplan qué sí se puede, qué no se puede, para que todo vaya en un mismo marco normativo. Vale, muchas gracias, ingeniero. Pues son las preguntas que tenemos por ahora y no sé si gustas continuar con la sesión. Ok, si quieren, continuamos con la siguiente parte. Aquí planteaba esta pregunta, y es, ¿dónde se puede probar un aislador sísmico? Entonces, si recuerdan de una de las primeras diapositivas, donde les decía que en realidad un aislador sísmico es un dispositivo sencillo, pero a la vez complejo. Es complejo porque traducir ese funcionamiento a nivel escala micro
con cómo termina comportándose el sistema macro, es decir, la estructura montada sobre los aisladores. Ahí hay una gran cantidad de factores que hay que contemplar en el caso de hacer un modelo matemático. Entonces, por esta situación y también por temas de controles de calidad y validación experimental, en la práctica de la industria moderna es necesario que cada aplicación de aisladores sísmicos para cada estructura lleve ensayos experimentales en laboratorio. Entonces, ¿dónde se prueba un aislador sísmico? Un aislador sísmico no puede validarse completamente mediante simulaciones. ¿Por qué? Porque son problemas, son problemas bastante complejos y requiere evidencia experimental a gran escala. ¿Por qué a gran escala? Porque pues son sistemas que operan con grandes cantidades de fuerza. Entonces es de lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Para empezar, pues ¿cómo son la infraestructura para probar este tipo de dispositivos? Para que digamos que lo pongamos pues, en comparativa con lo que conocemos. Para empezar, cada fabricante tiene digamos que su infraestructura interna para poder probar sus sistemas. Estamos hablando de que estos dispositivos necesitan la aplicación de carga vertical en órdenes de entre 500 a 1000 toneladas. En la realidad, incluso digamos que hay laboratorios que son capaces de cargar o aplicar hasta 5000 o 10000 toneladas, pero aquí estamos hablando de valores típicos. Además, aquí como se muestra en la imagen, por ejemplo, este es un fabricante chino. Este prácticamente es una captura que tomé de la página de internet de este fabricante. Eh, Pueden ver que se aplica carga de manera vertical y viene una excitación sí, una excitación de movimiento de manera horizontal o lateral. Típicamente estos sistemas deben de ser capaces de aplicar desplazamientos del orden de 60 milímetros, eh, perdón, 60 centímetros, pero esto no es restrictivo, puede ser más, puede ser menos. Aquí tenemos otra configuración, tenemos un sistema, esta es una marca de Turquía, básicamente lo mismo, permite aplicar carga vertical y una excitación lateral. Para que se den una idea, estamos hablando de que las velocidades de ensayo son del orden de 300 milímetros por segundo, es decir, pues comparativamente son altas. Además, este tipo de sistemas implica tener control o sistemas de control de desplazamientos y velocidad eh, en dos direcciones, es decir, vertical y horizontal. El tema de la velocidad ya lo habíamos visto y la instrumentación son sistemas o maquinaria, infraestructura instrumentada, tienen celdas de carga tanto la descarga vertical, para cuantificar la carga horizontal, los desplazamientos, las deformaciones en el dispositivo y demás. Entonces, eso hablando en general. Ahora, también existen laboratorios internacionales donde los fabricantes deben de probar sus dispositivos porque son entes regulados, están controlados por las normativas internacionales y esto permite pues seguir evolucionando el conocimiento que se tiene en este tipo de dispositivos. En general hay laboratorios en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Turquía, en China, en Italia. Yo aquí me voy a centrar en dos casos de laboratorios de Italia, simplemente porque es de donde tengo más fotografías y más, pues he estado precisamente ahí ensayando, pero esto no limita que hay más laboratorios. Entonces, el primer ejemplo y el que en la comunidad es bastante conocido es el Eucentre, está en Pavía, en Italia. Y básicamente es un laboratorio para ensayar aisladores sísmicos de escala real. Tiene bancos de pruebas para ensayar aisladores sísmicos, también tiene mesa vibradora
y con esto son capaces de aplicar condiciones representativas de sismo. Este laboratorio, por ejemplo, tiene capacidad para 5.000 toneladas, para excitar el aislador con 200 toneladas, desplazamiento de 49 centímetros y velocidades de ensayo de hasta 600 milímetros por segundo. Esto para las personas que de repente ya hayan comenzado a trabajar con aisladores sísmicos o dimensionando este tipo de dispositivos para sus proyectos, podrán ver que es lo más, son valores bastante altos, son intervalos muy altos que prácticamente esta maquinaria puede probar, pues el aisladores para los proyectos más importantes a nivel mundial. Otro laboratorio en el que he tenido experiencia es el laboratorio que se llama Sismalab. Este laboratorio está en Taranto, en Italia. Cuenta con certificado para la ejecución de pruebas. Puede homologar pruebas y aceptar, dar el certificado europeo a productos como aisladores, disipadores, en fin. Como todo laboratorio certificado, tiene control de la trazabilidad de datos de todas las variables, llevan procesos de calibración periódica en todos los transductores, los actuadores, y básicamente tienen cooperación con los principales cuerpos de acreditación a nivel mundial. En particular para la sesión del día de hoy, voy a mostrarle algunos ejemplos realizados aquí en el Sismalab. Aquí podemos ver una de sus principales máquinas utilizadas en el ensayo de aisladores sísmicos deslizantes o de péndulo, que también se conocen. Es capaz de aplicar carga vertical de hasta 500 toneladas. Puede excitar lateralmente con 140 toneladas, con unos desplazamientos en amplitudes de hasta 45 centímetros. Y marca, aquí se fue un cero de más, 800 milímetros por segundo en velocidades. Eso es bastante alto. También está cubierto para probar sistemas pues de los proyectos más importantes a nivel mundial. También se me hizo interesante mencionarles que justamente estos laboratorios tienen reconocimiento prácticamente ganado a nivel mundial por este tipo de proyectos. Por ejemplo, déjenme contarles que en el año de 2009, en Italia, en la localidad de L'Aquila, se presentó un terremoto, en realidad de mediana magnitud, 6.3. Esto es la zona central de Italia, casi a 100 kilómetros de Roma, y como buen terremoto se presentó en la madrugada a las 3:32 am, y esto causó un daño bastante significativo en la ciudad, provocando pues el daño severo en el centro histórico de la ciudad y pues daños bastante importantes en mamposterías antiguas. Según las estadísticas, 60.000 personas quedaron sin hogar después de este sismo y pues básicamente mostró la vulnerabilidad de la edificación italiana de esa zona en esas condiciones, pero lo que viene lo que es importante para la plática del día de hoy es comentarles lo siguiente. Italia para estas fechas ya tenía cierta tradición en la fabricación de aisladores sísmicos deslizantes. Hay dos o tres fabricantes bastante reconocidos, tiene estos laboratorios de renombre, pero justamente esta situación del terremoto del Áquila aceleró las políticas sismorresistentes de tal manera que el gobierno respondió con esta medida. En vez de hacer refugios para las personas que habían perdido su hogar, comenzaron con el proyecto que se llama CASE. Por sus siglas es Complejos Antisísmicos Sostenibles y Ecológicos, y básicamente son residencias de 2 a 3 niveles equipadas con aislamiento sísmico. Según se cuenta, hay cerca de 185 edificios aislados, lo cual iba a tener capacidad para 15.000 personas.
Y lo realmente importante es que después de un sismo, fueron capaces de hacer este conjunto habitacional con más de 7,000 aisladores sísmicos deslizantes, es decir, como esta configuración de la cual les he estado hablando esta tarde. Entonces, se me hace un proyecto bastante interesante, viene muy al caso con el tema que hoy tenemos, y incluso nos hace reflexionar sobre los esfuerzos que hacemos también nosotros como país. No sé si después de un aislador, de un sismo mediano o grande como los que se han presentado en la Ciudad de México, pudiéramos tener capacidades para responder de esta manera con esta cantidad de aisladores sísmicos, con esta cantidad de disipadores de energía. Entonces digo, ahí les planteo esta reflexión. La verdad es que hay esfuerzos bastante importantes como el de la empresa que nos invita hoy a este seminario, que está precisamente con capacidades de fabricar este tipo de dispositivos. Entonces, aquí les voy a mostrar un video. Es precisamente este laboratorio se funda a partir pues digamos que de este sismo, y se funda por una necesidad, y era que las autoridades italianas necesitaban probar que esos aisladores sísmicos iban a funcionar de manera adecuada. Entonces lo que hicieron no fue llevar los dispositivos al laboratorio, sino llevar el laboratorio al edificio, tal cual, casi, casi como esa parábola de que si Mahoma no va a la montaña, pues algo así. Miren, es un video muy corto. Aquí tenemos este tipo de conjunto residencial. Se aprecia la colocación de los actuadores hidráulicos, el sistema de control, ahí aparece el dueño del laboratorio, toda la infraestructura, la unidad de potencia hidráulica, las configuraciones que utilizaron. Y les digo, simplemente el objetivo era probar el edificio, pero directamente en el edificio. Es decir, como pues, prácticamente sin margen de error. Entonces aquí podemos apreciar cómo se está excitando el edificio tal cual, con registros de aceleración, siguiendo la normatividad europea. Y básicamente eso permitió que pudieran probar cerca de 7,000 aisladores sísmicos deslizantes en estos conjuntos habitacionales. Aquí se puede apreciar el movimiento del dispositivo. Muy bien. Entonces, esto queda como antecedente y también nos da pie a reflexionar un poco. Ok, entonces justamente en este laboratorio que fue capaz de hacer esta, pues esta hazaña de probar directamente un edificio, es donde hoy les traigo algunos ejemplos. Entonces, para probar un aislador sísmico, básicamente hay que apegarse a un marco normativo. Les digo, en mi opinión, el marco normativo más evolucionado y más moderno y con más estudiado es el europeo, EN 15129, si lo buscan en la literatura, y especifica cómo deben de ser los ensayos de este tipo de dispositivos. Ahí, digamos que es bastante extenso en las pruebas que deben de hacerse, los controles de calidad, el aseguramiento del funcionamiento, las funciones que debe de desempeñar cada material, cada elemento, valores que debe de satisfacer y demás. Aquí les hice, para fines de esta presentación, un resumen básicamente para ilustrar qué es lo que se le prueba a un aislador sísmico. Aquí tenemos un protocolo que está atendiendo las recomendaciones del EN 15129. Eh, no es así el protocolo para el ensayo de un dispositivo, digamos, es más extenso, pero aquí retrata ciertamente el concepto de este marco normativo. Tenemos la aplicación de un test preliminar. Básicamente es agregar, o bueno, aplicar carga vertical, sostenerla y poder determinar si se deforma o no el material deslizante, si se deforma o no
la configuración de los platos del aislador sísmico. Si hay algún problema, ahí se va a ver. Con esto podemos determinar las rigideces verticales del dispositivo. Por ejemplo, ese es un dato que en los programas de cálculo siempre se utiliza, entonces de ahí viene ese valor. Luego, se determinan los coeficientes de fricción estático, por ejemplo, con este test que se llama Friction Resistant. También implica una precarga muy lenta y la aplicación de movimiento cíclico, pero también muy lento. En este caso, normativamente es 1 milímetro por cada tramo de movimiento. Ahorita en una figura se va a ver más a detalle. Con esto podemos determinar coeficientes de fricción estáticos y hay otro tipo de ensayos, por ejemplo, los sísmicos, los cuales permiten aplicar las descargas de diseño de los aisladores sísmicos a las velocidades de diseño. Esta es la situación por la cual estos laboratorios tienen esa infraestructura tan grande, porque deben de ser capaces de aplicar esas fuerzas a esas velocidades. Entonces, aquí les traigo un ejemplo, justamente es un video, se está ensayando un aislador sísmico deslizante de doble curvatura. En este caso es un ensayo sísmico, son los más interesantes porque tienen más movimiento, más fuerza, nos dan bastante más información. Por ejemplo, aquí se está aplicando una descarga de 346 toneladas, un desplazamiento con amplitud de 200 milímetros y velocidad de 345 milímetros por segundo. De tal manera que con la aplicación de este ensayo se puede determinar el coeficiente de fricción ciclo a ciclo. Esto se aplica por 5 ciclos y ver cómo se va estabilizando el coeficiente de fricción. Entonces, aquí les voy a mostrar este video. Tenemos la máquina que les describí hace un momento, la aplicación de las excitaciones de desplazamiento. Si ven, la carga vertical se mantiene constante y se aplica durante una cantidad de ciclos específica. Entonces, aquí esto sería un ensayo normativo para condiciones sísmicas, es decir, esto representa pues las condiciones sísmicas de la realidad, es el dispositivo no a escala, es decir, es el dispositivo real, con las cargas reales, los desplazamientos reales, las velocidades reales. Y como podrán ver, toda esta infraestructura implica pues tener bastante control de este tipo de sistemas. Por ejemplo, acá arriba se ve el área de control. Entonces, básicamente una de las propiedades más importantes, friccionantes de este tipo de sistemas son los coeficientes de fricción dinámicos. Aquí, por ejemplo, podemos ir monitoreando ciclo a ciclo qué coeficiente de fricción se genera. También en la normativa vienen cómo considerar el promedio, por ejemplo, de los 3 ciclos centrales, que es cuando el comportamiento friccionante se ha establecido. En este caso, por ejemplo, imagínense que después de hacer este ensayo, pues podemos determinar que tiene un coeficiente de fricción de 3,55 ante condiciones dinámicas. Les presento una vez más el video para su apreciación. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, en realidad, digamos que la verdad es mucho más impresionante verlo en vivo y a todo color que en un video, porque no sé si se imaginan, pero 500 toneladas, 1000 toneladas moviéndose a esas velocidades, es algo pues de sorprenderse. O sea, por ejemplo, en contexto, un carro pesa menos de 1 tonelada, un avión menos de 80 toneladas. Entonces, estas maquinarias, la verdad, son impresionantes. ¿Qué más podemos apreciar? Por ejemplo, aquí podemos validar radios de curvatura de manera experimental. Me parece que han llevado un seminario ya donde han visto el modelado de este tipo de sistemas, pero en general, por ejemplo, hay una relación importante y es que el radio de curvatura experimental
se puede validar como la relación del promedio de la fuerza vertical con la pendiente, sobre la pendiente postelástica en restitución del movimiento. Entonces, básicamente, por ejemplo, al hacer esto, tenemos un radio experimental de 3.881 punto 7 milímetros y el radio nominal de este dispositivo es 3.880. En este caso, como es de doble curvatura, depende de las dos curvaturas de los platos deslizantes. Entonces, básicamente, si sacáramos un error porcentual, estamos por debajo del 0.05%. Para fines prácticos es el mismo valor. Y aquí es importante hacer notar que esto es así, o sea, es tan reproducible, tan preciso y tan exacto, en el sentido de que los dispositivos o los aisladores sísmicos tienen tolerancias y precisiones muy estrictas, muy cerradas, que hace que lleguen a este tipo de errores. Aquí les presento el ejemplo de un ensayo preliminar donde se aplica la carga máxima del proyecto, se mantiene por unos cuantos minutos y con sensores de desplazamiento de alta resolución se puede cuantificar la disminución en alturas. Pues con esto se puede obtener la rigidez vertical del dispositivo. En la norma también ahí están las recomendaciones para hacer eso. Básicamente es lo que delimita la aplicación del 33 y el 100% de la carga máxima, y con eso se saca una pendiente. Aquí tenemos un ensayo de resistencia a la fricción. Si recuerdan, este ensayo es un ensayo donde se aplica una precarga muy lenta y posteriormente se dan movimientos muy lentos también, cada semiciclo de 1 minuto, y con esto es posible obtener coeficientes de fricción estáticos. Por ejemplo, aquí les muestro simplemente para ilustrarles esto, para este material, para esa configuración, para ese ensayo en particular, una estimación de un coeficiente del 2% de fricción estática. Hay otro tipo de ensayo, por ejemplo, el que se denomina comparativo, ya lleva excitaciones senoidales de baja frecuencia, en este caso amplitudes de 200 milímetros, frecuencia de 0.04 Hz, carga de 2.800 kilonewtons, y esto se aplica por 5 ciclos. Se obtienen los ciclos, perdón, se obtienen los coeficientes de fricción entre cada ciclo, y con esto es posible estimar un coeficiente de fricción del sistema ya sí establecido, que en este caso pues 3.28%. Aquí un caso más, el sísmico, con el mismo concepto, se toman los ciclos centrales una vez que ya está estabilizado el proceso, y también se puede estimar el coeficiente de fricción. También quería comentarles, generalmente los ensayos experimentales para este tipo de dispositivos como los aisladores sísmicos son para caracterizar su comportamiento friccionante y saber que están en los intervalos adecuados para el proyecto en el que se han diseñado. Obviamente también hay casos experimentales con fines de investigación. Por ejemplo, en este caso, y justo hace un momento alguien preguntaba sobre algunas configuraciones adicionales en los aisladores sísmicos. Aquí tenemos un aislador sísmico de doble curvatura, porque hay dos platos con superficie esférica. Y en medio tenemos el oscilador, pero si se dan cuenta, el oscilador ahora está conformado de dos piezas. Este oscilador tiene capacidad para acomodar rotaciones, y en este tipo de laboratorios también se pueden validar digamos que la cinemática del movimiento de estas configuraciones. Aquí les voy a presentar un video, y básicamente es la corroboración del movimiento de una rótula ante ciertas condiciones experimentales de entrada. Este tipo de fenómenos
Si bien sí pueden simularse mediante las tecnologías modernas como elementos finitos, en realidad la verdad es que siempre terminan necesitando una validación experimental por la complejidad de la interacción del sistema. Recuerdan que estos sistemas se basan en la interacción deslizante de materiales, tienen propiedades físico-químicas, estructuralmente, químicas estructurales de las cuales depende la respuesta. Entonces es bastante interesante y necesario probar de manera experimental. Bueno, entonces ya para finalizar, y justamente estamos en tiempo, simplemente planteé esta sección de manera de que pues, se preste a que podamos interactuar un poco, discutir algo, y es qué nuevos avances vienen en el futuro inmediato en relación a estas tecnologías de aislamiento sísmico y también a los ensayos. En mi opinión, he de decirles que yo soy de la idea de que las principales innovaciones futuras no van a venir de nuevas configuraciones de aisladores sísmicos. ¿Por qué? Porque como ya les presenté en las patentes que dieron origen a estas tecnologías, las configuraciones ya están básicamente hechas, o sea, ya no se va a fabricar un aislador con precisión nanométrica porque no va a tener alguna repercusión importante en su respuesta. A mi entender, las principales innovaciones que vienen en estas tecnologías tienen que ver con el entendimiento de esto, de este fenómeno interescalas que les presentaba, lo cual va a generar nuevos modelos predictivos de cómo se comportan y cómo eficientar el uso de estos sistemas para que lleguen hasta estructuras pues más comunes como casas habitaciones. Entonces, en este sentido, también creo que también va a haber nuevas innovaciones en relación con los materiales. La ciencia e ingeniería de materiales sigue avanzando. Les decía, estos materiales uno puede entender como que no han terminado de inventarse. Vienen nuevas generaciones de materiales. Por ejemplo, ya hemos comenzado a investigar materiales con 4 veces más capacidad a la compresión, lo cual tiene repercusiones bastante importantes. Por ejemplo, repercute en tener dispositivos más pequeños, más compactos, más económicos, más rápidos de fabricar, lo cual evidentemente va a permitir que lleguen a la población general de manera inmediata en los próximos años. Entonces, esa es una de las tendencias que, en mi opinión, creo que vienen para este tipo de sistemas. Obviamente, esto implica bastante esfuerzo investigativo. Por ejemplo, en ese sentido, les muestro aquí una figura donde se presenta el comportamiento friccionante de ciertos materiales de esta nueva generación, donde eh, empezamos a investigar qué efecto tiene la presión, la velocidad, los acabados superficiales, las composiciones y los agregados de los materiales deslizantes. Este, hacemos pues todo lo que está en nuestras manos para investigar con el mayor detalle posible. Por ejemplo, aquí tenemos una microscopía electrónica de barrido de un material después de ser ensayado en este tipo de maquinarias que les mostraba. Estamos en la tarea de investigar todo lo que sea necesario para que puedan llegar a su aplicación. Por ejemplo, aquí estábamos estudiando algunos efectos de adhesión y la generación de estas pequeñas grietas, que la verdad son muy pequeñas. Este material, por ejemplo, ya había sido sometido a una gran cantidad de excitaciones sísmicas y apenas se presenta una microgrieta. Entonces, pues básicamente es lo que quería hablar con ustedes. También me interesaría poder interactuar, saber sus comentarios. Les agradezco mucho por su atención. Les repito, mi nombre es Ulises Espinosa
Y les dejo mi correo, cualquier situación, alguna duda, un comentario, una sugerencia, este, invitaciones para colaborar. Ahí está el correo y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, maestra Ulises. Tenemos una pregunta ya del ingeniero Pablo Peña que dice, ¿qué es un aislador de triple péndulo? Y la segunda duda es si no se han estudiado sistemas de aislamiento por levitación electromagnética. Ok, el aislador sísmico de triple péndulo es una patente particular de un fabricante. Básicamente es que tiene tres superficies deslizantes en funcionamiento. Tiene ventajas, digamos, permite eh, hacer dispositivos más compactos para tener capacidad de mayor desplazamiento, pero digamos que en mi opinión, pues también puede ser solucionado con aisladores de simple o de doble curvatura. Luego del aislamiento por interacción electromagnética, no, levitante, perdón. Seguramente sí, sí, siempre hay como nuevas investigaciones, nuevos artículos. Casi estoy seguro haber leído algún artículo con esa situación. Seguramente estará ahí en los journals de ingeniería. Eh, la verdad, en mi opinión, yo no lo veo tan aterrizable a corto plazo, precisamente porque utilizan materiales más caros. Por ejemplo, en esos sistemas a veces hay que controlar temperaturas. Entonces, posiblemente lleguen en años posteriores. Muchas gracias, maestro. El ingeniero José Luis Espíndola González pregunta, ¿el fuego puede afectar de manera importante a estos dispositivos de control de desplazamiento? Sí, José Luis, fíjate que la normativa europea ya empieza a considerar ensayos para validar el funcionamiento en condiciones, digamos que post incendio. Y en general, en la práctica se protegen pues las estructuras con materiales antiincendio. Por ejemplo, ahora justamente que les comentaba que tuve la oportunidad de asistir a la oficina de supervisión del maestro Ramón Abud en el Hospital Subirán. Recuerdo que justamente ellos agregaron un recubrimiento antifuego en todas las columnas y elementos cercanos al aislador sísmico, de tal manera que pues agregaron un control de seguridad adicional, precisamente porque sí puede afectar el funcionamiento un sismo, pero pues también está la situación de qué tan probable es que tiemble y haya un incendio a la vez, ¿no? Pero digo, ahí está o sea, en la práctica se protegen con estas situaciones y a nivel de investigación pues también se siguen haciendo ensayos. Muchas gracias, maestro Ulises. El ingeniero Rommel Yela menciona, ¿el triple péndulo, al tener más mecanismos, es más complejo su mantenimiento? Este, yo pienso que sí, es mi opinión personal. Pienso que sí, al tener más elementos es un poco más caro, más difícil, más tiempo de fabricación, tal vez requiera más mantenimiento, pero la verdad yo no lo sé de cierto porque no he tenido la oportunidad de trabajar con ese sistema. De acuerdo, muchas gracias. El ingeniero Francisco Murillo menciona, los costos por ensayos de los aisladores los absorbe la empresa Dampo y cuando representan el costo, ¿y cuánto representan del costo total del aislador? ¿Qué es lo que más costo representa del aislador? ¿Fabricación, ensayos o transporte? En relación a los costos de cómo se hace esa división del pastel de costos, la verdad no, yo
no tengo la información de primera mano, pero ingeniero, si gusta enviar un correo a la empresa, seguramente ellos le van a dar el panorama completo de esta situación, de cómo es esa responsabilidad entre el fabricante, el desarrollador, el de la estructura, el dueño, etcétera. Ahora, lo que sí quisiera comentar respecto a los costos de fabricación y de ensayo es también que, en mi opinión personal, pienso que en realidad el costo más importante de esto es intelectual, es decir, tener la voluntad de desarrollar la tecnología, probarla, ensayarla, fabricarla a nivel nacional. Siento que es más un tema de voluntad, de pasión que de costos. O sea, yo no creo que el problema sean los costos del sistema por todas las ventajas que tiene y puede implicar en la sociedad. Muchas gracias, maestro Ulises. El ingeniero Carlos Delgado menciona, profesor, para puentes de menor envergadura, donde se usan actualmente aisladores elastoméricos, ¿hay aisladores friccionantes más pequeños y compactos para reemplazar los elastoméricos? Seguramente sí podrá hacerse. Aquí hay una situación. Esto también lo digo desde mi opinión. Pienso yo que la tecnología de aislamiento deslizante cada vez se está desplazando más a la de apoyos elastoméricos. ¿Por qué? Porque es más limpia, es más compacta, como comentaba el ingeniero. En costos también es más atractiva. Tiene menos, las condiciones ambientales y de operación impactan menos en un aislador sísmico deslizante que en un elastomérico, porque, como ya les decía, estos materiales deslizantes están específicamente diseñados, formulados y estandarizados para que no reaccionen con nada, sean difíciles de disolver, sean complicados de incendiar. Entonces yo creo que en un futuro cercano sí estarán siendo una respuesta tecnológica para sustituir algunos de los aisladores elastoméricos ya instalados. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. El ingeniero José Luis Estudillo dice, en costo, ¿cuál es más alto, los disipadores o los aisladores? La verdad, no estoy muy involucrado en la industria de disipadores de energía, pero así digamos que en general pienso que pueden tener costos similares. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Oscar García pregunta, ¿en zonas con efectos de trepidación vertical, funcionan estos aisladores? Me parece que no. Habría que investigar más en la literatura. Yo sobre todo estoy más abocado al área de desarrollo tecnológico, pero no descarto que ya haya registro de la utilización de estos sistemas con ciertas protecciones adicionales para estas situaciones con trepidaciones. Pero sí habría que buscarlo en la literatura, no tengo la información. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero José Luis González nos pregunta, de ser requerido una sustitución del aislador por uno mejor, ¿qué tan complicado se hace la operación? Eh, obviamente estamos hablando de un reto de ingeniería, pero yo le puedo decir al ingeniero que es nada complicado. O sea, la tecnología actual y empresas como la que hoy nos invita aquí, tienen la tecnología de sustitución más que lista para hacer ese tipo de procedimientos en obra. Ingeniero, le invito a ver en la página de la empresa. Hay un video sobre un proyecto es un hospital donde hacen unas sustituciones de aisladores sísmicos. Está bastante interesante. Si tiene oportunidad, sería muy bueno que lo revise. Muchas gracias, maestro Ulises. El ingeniero Alex Hernández pregunta, ¿qué parámetros influyen principalmente en el comportamiento del recentreo de los aisladores sísmicos observados en los ensayos experimentales
¿Y cómo se comparan los desplazamientos residuales obtenidos con los valores reportados en la literatura? Sí, pues básicamente, regresando a esta diapositiva del problema multidominio, la verdad es que todas las variables terminan impactando en la capacidad de recentrado del sistema. O sea, aunque parezca alejado, la verdad es que la estructura química tiene que ver también en la capacidad de recentrado del dispositivo, y son cosas que siguen en investigación. Lo que típicamente se sabe, pues obviamente son los radios de curvatura. Entre más radio de curvatura, o sea, entre más pronunciada sea la curva, o sea, que sea más rápida, le denominamos en el argot. Obviamente tiene más capacidad de recentrado, y con eso el diseñador estructural juega para poder asegurar esa capacidad. En las normativas generalmente también vienen pues una especie de checklist que hay que revisar para conseguir el recentrado. En mi práctica profesional, yo no estoy tan metido en esa parte del diseño estructural, pero también si gusta me puede mandar un correo y lo puedo dirigir con la persona que ve precisamente es experto en esa área, del recentrado. Lo que sí le puedo decir, y también esa es opinión personal, es que la verdad hay un buen campo de investigación para poder mejorar esas revisiones de recentrado. Siento yo que en la práctica de la ingeniería civil se ha dejado un poco de lado el nivel microscópico del problema, de tal manera que incluso a veces simplemente en la práctica convencional se piensa que son plásticos, los materiales deslizantes, y ya, y la realidad es que no. Un poco de mi intención con la presentación era demostrarles que esos materiales en realidad son muy complejos, son todo un mundo de estudio. Entonces siento que hay buen campo para estudiar eso, y sí, si me regala un correo lo puedo dirigir con la persona que ve especialmente esas validaciones. Muchas gracias, ingeniero Ulises. Y finalmente, el ingeniero Francisco Murillo nos pregunta, ¿para efectos del viento es razonable el uso de aisladores? Sí, hablando con algunos colegas, me comentaban que en ubicaciones donde el viento es considerable, terminan necesitando aisladores con coeficientes de fricción más altos, ligeramente más altos. Entonces, básicamente, pues depende del fabricante que tenga la capacidad de poder modular sus coeficientes de fricción específicamente para la aplicación. Y según lo que me comentaba este colega, está resuelto siempre y cuando el fabricante sea capaz de fabricarle su aislador sísmico a la medida, al coeficiente de fricción que evita que el viento lo mueva. De acuerdo, muchas gracias, maestro Ulises. Pues bueno, tenemos una más. A ver, el ingeniero Siriaco Figueroa pregunta, ¿cuánto cuestan los aisladores aproximadamente? No tengo el dato, pero también de igual manera, si me imagino, ya sea a través mío o con la ingeniera Vania, si nos puede apoyar con un correo y se le puede dirigir al área correspondiente. Pero una vez más, yo sí hago la mención de que en realidad el costo no es la limitante para esto, es más un problema de una situación de tener la voluntad de tener estructuras con mejores capacidades, más tecnología, mejores rendimientos que repercuten en la población. Pues muchísimas gracias, maestro Ulises, por esta sesión tan enriquecedora. Y pues nada más recordarle a los participantes, ya hace unos minutos se subió la última actualización de la lista de asistencia del segundo módulo. Ya se atendieron las solicitudes que tuvimos pues hasta hoy en la mañana. Entonces, en caso de que
vean por ahí alguna otra cuestión que quieran que revisemos, con todo gusto me pueden mandar un WhatsApp para tenerlo de manera más particular. Y pues recordarles que también la dinámica en Facebook está abierta para que participen. Y pues nada, nosotros les hacemos saber en cuanto esté listo el examen para que lo puedan ingresar y puedan realizarlo. Muchas gracias a todos y nos vemos por acá nuevamente el jueves. Bonita tarde a todos. Gracias, ingeniero Ulises. Gracias a todos. Un saludo, hasta luego. Bye.